cuando quieran. Bueno, no está todavía muy claro, habrá que esperar también lo que dice la dirigencia de este partido de Morena, pero ¿qué dice la ley en cuanto a los debates? Para hablar de este tema, le agradecemos al consejero del INE, al doctor Ukiv Espadas Ancona, que tome la comunicación con Milenio. Muchas gracias, consejero, y muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué dice la ley en cuanto a los debates? Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en la mañanera decía, bueno, para que no se incurra en una violación, pues habrá que esperar a ver qué dice el INE, porque estamos hablando de un proceso interno de un partido, en este caso de Morena, pero ¿cómo deben llevarse a cabo en un momento dado los debates y no violar la ley? Bueno, los debates entre precandidatos de un partido político forman parte de una precampaña de proselitismo y ese es en el contexto en el que se tendrían que dar. Evidentemente esto tiene implicaciones en términos de pedir el voto, promover una precandidatura sobre otras, y esto se tiene que hacer en un periodo de precampaña para el que todavía falta mucho. Periodo de precampaña, entonces es cuando ya se defina en un momento dado, unos meses antes de las elecciones, ¿o cuándo? Cuando empiecen ya los unos meses. Esto es meses antes de las elecciones. En este momento realmente no tengo la fecha. Confieso que me toma un poco sorprendido tener que platicar sobre periodos de precampaña cuando falta muchísimo tiempo. Lo cierto es que en otros sentidos los partidos políticos pueden tener las discusiones internas que quieran. Eso no es materia de ningún tipo de sanción por parte de la ley. Pero tratándose de un debate con vistas a una elección presidencial, pues esto tendrá que ubicarse estrictamente en los periodos de precampaña cuando estos se abran. ¿Cuándo se deben separar del cargo Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, y el secretario de Relaciones Exteriores? 6 meses antes del día de la elección. 6 meses, 6 meses antes. Eso es lo que dice la ley. Y ahí es cuando se llevarían a cabo los debates. ¿Y bajo qué condiciones? Bueno, las condiciones tienen que ser las mismas que en cualquier acto de precampaña, anunciarlo con el tiempo debido al instituto, reportar los gastos involucrados. No hay disposiciones específicas de cómo un partido pueda organizar un debate entre sus propios aspirantes. Los partidos tienen un amplio margen de decisión sobre cómo procesar estas cuestiones, pero al INE le corresponde ver que como actos de precampaña sean debidamente reportados y fiscalizados. Sobre los debates, en este momento, ¿qué tanto pueden hablar estas tres personas y aparte el presidente de la República? ¿Qué pueden y qué no pueden hacer en este momento? Bueno, en este momento, como cualquier ciudadano, pueden expresarse libremente. Lo que no pueden hacer es ningún tipo de acto de promoción personalizada, dado que de quienes ocupen cargos de gobierno, ni tampoco pueden hacer gastos destinados a ello, ni pedir el voto interno o externo, ni expresiones que no siendo directamente de petición del voto lo impliquen. Es decir, la ley protege la materialidad de los actos, esto es, no basta con que no se diga vota por fulana o mengano para que esto no sea un acto promocional. Ningún tipo de promoción antes de este proceso de promociones personales, es decir, en la medida en que ocupan cargos públicos tienen toda la facultad y el derecho a informar de sus acciones como funcionarios públicos. Bien. Lo que no pueden hacer es que su figura personal se promueva de forma tal que signifique un adelanto a actos de precampaña y que posicione indebidamente, inequitativamente en términos de la ley, a un aspirante con ventaja sobre otros o a un partido con ventaja sobre otros. ¿Qué línea tan delgada? Es difícil porque hay algunos actos que parecieran promoción, aunque lo hagan otras personas. Ven, a ver, es que hay problemas con eso, hay que reconocerlo. Tenemos una ley sumamente restrictiva que ni aprobó el INE ni puede el INE valorar cuándo aplicarla o cuándo no. Y lo cierto es que en los periodos de precampaña, efectivamente, pues hay una zona gris en la que la autoridad sí le corresponde decidir si ciertos actos son o no actos de precampaña. No vamos a ciegas en esta área, hay
el Tribunal Electoral ha establecido condiciones, por ejemplo, para considerar que cierto tipo de promoción pueda o no ser promoción de campaña. Pero sí, es verdad que no es algo claramente definible frente a ciertos hechos. Esto ha sido materia de controversia en las últimas fechas. No estoy al margen del asunto, es decir, una serie de carteles promoviendo a una candidata, a algún candidato, en qué medida pueden considerarse una campaña personalizada, en qué medida se pueden considerar actos conjuntos y articulados para conformar un esfuerzo comparable con el de una campaña, y en qué medida pueden ser actos espontáneos. Esas son cosas que el INE valora y que en todo caso están sujetas a revisión por el Tribunal Electoral. Pero volviendo al punto, sí, hay zonas grises que tendrían que remediarse en la ley, en una reforma sensata, no en la que nos echaron de screwball antier. A eso iba precisamente, a la reforma. Ahora hay un plan B que le llaman una reforma a leyes secundarias en materia electoral, entre otras cosas, reducción de aproximadamente 3.500 millones de pesos en gastos de operación del INE, el tema, por ejemplo, de que se suprime la duplicidad de funciones en áreas administrativas del INE, por ejemplo, el voto electrónico. Vaya, algunos aspectos que aquí hemos presentado a la audiencia que pasarán al Senado para que sea discutida. ¿Qué opinión le merece este ahora plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que la primera fue desechada? A ver, me parece que incluye algunas decisiones que fragilizan la capacidad del instituto de proporcionar elecciones íntegras a la sociedad. Esta es una gran síntesis. ¿En qué me baso para decir esto? El recorte de su estructura territorial, la supresión de las juntas distritales como órganos permanentes, que lo que significa es que en cada proceso electoral se estaría contratando una cantidad de gente para desempeñar las funciones, con lo cual se pierden dos grandes elementos. Uno, la profesionalización y especialización, y dos, la garantía de imparcialidad. Si cada 3 años el instituto está reclutando consejeros para desempeñar las tareas distritales, pues evidentemente esto abre una gran tentación para las fuerzas políticas para tomar esas posiciones a través de militantes o simpatizantes. Y en el caso de la otra gran decisión estructural, que es fundir las direcciones de capacitación y organización, bajo el argumento de que hay duplicidades de funciones que no se acreditan, pues la realidad es que esto perjudica directamente el proceso a través del cual el INE selecciona funcionarios de casilla, que en términos de la ley es un proceso muy complejo, barroco diría yo, pero que es un proceso que con ese barroquismo garantiza que las personas que llegan a las casillas sean personas que no sabían que iban a llegar a la casilla, que fueron capacitados para ello, que no responden a los intereses de uno u otro partido o candidato, y que en consecuencia pueden desempeñar imparcialmente el trabajo de recibir los votos de la ciudadanía. Si la estructura del INE en términos de organización y capacitación se debilita, la posibilidad de hacer esta selección de la manera más adecuada se reduce, y en consecuencia se abre un riesgo gravísimo, que es que las casillas electorales no funcionen adecuadamente el día de la elección, que por ejemplo haya una deserción como nunca ha habido de funcionarios electorales que no fueron reclutados con el suficiente tiempo, que no se les dio la capacitación adecuada, y que en consecuencia las funciones en las casillas sean asumidas por votantes que están en la fila. Esto otra vez abre la gran tentación a las fuerzas políticas de prepararse para sustituir funcionarios el día mismo de la elección. Bien. Doctor Uquib Espadas Ancona, consejero del INE, muchísimas gracias por hablarnos de estos dos temas, los debates y el llamado Plan B que ahora va al Senado. Gracias y muy buenos días. Por el contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Buenos días. Consejero, buenos días.